Talia cubana, la mitra de Wensky, el padre Román, y 2 casullas de 2 obispos cubanos. En el tatuaje, obviamente, para muchas personas la cárcel es un sitio terrible y hace falta protección, y aquí tenemos la Virgen también en ese contexto, aunque obviamente, gracias a mitatuaje.com, también usted puede hacérsela aunque no esté en la cárcel. Y después de la sección de artes plásticas viene un listado, un inventario de 1000 obras de arte, para que ustedes vean el alcance tan enorme que ha tenido la presencia de la caridad en la cultura. Y en ese inventario tengo el título de la pieza, el autor, la fecha, el medium, si es óleo, si es grabado, donde la puede ver en el internet o en algún libro, y si tiene un numerito es porque está ilustrada en el libro y así puede encontrar la imagen. En la literatura tenemos también algunos libros de literatura. El dibujo que está abajo es un hermosísimo dibujo, de nuevo, de Andrés García Benítez, ese que mencioné, el holguinero. Ilustra una historia de Hilda Pereira, también residente de Miami, de un muchachito que nunca había ido al mar, que no sabía lo que era el mar, y se le acerca a un sacerdote y le dice: padre, ¿qué cosa es el mar? Y el cura no sabe qué hacer y lo lleva a una imagen de la Caridad del Cobre para que se imaginara lo que era el mar. Ahí está la medalla de Hemingway, una novela impresa en Canarias sobre la Caridad del Cobre. Ese de abajo, que se ve muy mal porque el original es muy malo, es la primera convocatoria nacional que se hizo en Cuba en el año 36 para que la gente escribiera poemas a la Virgen, y hubo un concurso cuando se le coronó. Ese soy yo en una obra de teatro. Algunas personas aquí me están comentando. En mi obra de teatro, yo, que interpreto a casi todo el mundo de la República, pues obviamente también me hice de la Virgen, un número que tuvo controversia, se pueden imaginar. Y a la derecha, en un teatro de Guiñol de Cuba, tenemos Ochún y el espejo mágico. Le sigue a esta sección una serie de versos para que el lector también conozca algunas de las poesías hechas a la Virgen. Son cientos de poesías a la Virgen, y quería aprovechar porque creo que muestra. Cuando yo hice una presentación que hice en algún momento, alguien me preguntó si yo sabía, al ver la broma, ¿no?, la Virgen de jugando dominó, la Virgen de Mona Lisa, si yo sabía si otras culturas también tenían esta especie de relajo con la Virgen. Y realmente me hizo pensar, porque yo no había pensado en ese estudio comparativo, y realmente me parece que los cubanos somos los dueños del chiste con la Virgen, porque uno ve la Inmaculada. Yo no he visto a la Inmaculada realmente nada más que con su luna hacia arriba, y que hablaré luego. La Guadalupe es bastante, aunque alguien me dijo que los chicanos sí jugaban un poco más con la Guadalupe. Ciertamente los cubanos sí. Y este es un verso que circuló en Miami hace años, aquí entre nosotros, y es una carta que le escribe la Virgen de Regla a la Virgen de la Caridad, que está en ermita, y le dice: Cachita, hermana querida, como de ti no recibo ni una carta, yo te escribo porque me siento afligida. Tú que estás en la Florida, alejada de este brete, comiendo pollo y filete sin pensar en tu hermanita, yo te suplico, Cachita, que me mandes un paquete. Si me pudieras mandar una mantilla bonita, porque esta ya está viejita y la quiero renovar. Mándame para mi altar un rollo de lentejuelas, varios colores de telas, estampitas de Jesús, y como aquí nunca hay luz, manda un paquete de velas. Lo que aquí te estoy pidiendo, en verdad lo necesito. Créeme, por Dios bendito, que nada te estoy mintiendo, pues no te estaría escribiendo si necesario no fuera. Mándame esto con cualquiera, por España o por Toronto. El caso es que llegue pronto, porque ya estoy casi en cuera. Como ustedes ven, tenemos una relación muy especial con la patrona. A esta sección de versos le sigue un inventario de 600 obras en poesía, narrativa y teatro, donde de nuevo he tratado de encontrar la huella de la Virgen en ese gran aspecto de nuestra cultura, es inseparable de nuestra literatura de nosotros. Autor, fecha de nacimiento, el título de la pieza, dónde se puede encontrar, etc. Le sigue la música. Empezamos con la
famosa plegaria de Hubert de Blanc del año 99, hay un par de piezas anteriores, algunas piezas, entre ellas una de Lecuona. La pieza de Lecuona se estrenó en el Cobre, cantada por el gran tenor, creo que mexicano, o peruano, no me acuerdo, José Mojica, que fue muy famoso, mexicano, que fue muy famoso en los años 40, uno de los grandes tenores que después entró a sacerdote, creo que franciscano. Y él estrenó esta pieza de Lecuona en el Santuario del Cobre. Varios discos de los que se le han hecho a la Virgen, algunos en Cuba, y un inventario de 200 composiciones musicales. Las anónimas no las he puesto, sería muy grande, donde menciono hay algunas donde menciono principalmente las principales que conozco con el título de la canción, el letrista, si hay partitura, quién la imprimió y sobre todo si está en un disco, el nombre del disco, el número del disco, para que usted lo pueda localizar, especialmente aquí en esta universidad, donde gracias al querido Cristóbal Díaz Ayala tenemos una de las más grandes colecciones de discos de música cubana. En radio, televisión y cine, Cuba, entre las grandes aportes que hemos hecho a la humanidad está la telenovela, y empezó con la radionovela, y por supuesto la radionovela que nos define es el derecho de nacer, y el derecho de nacer, antes del DNA, por supuesto, porque si no la novela no hubiera podido escribirse. Aquí tenemos una de las cosas que caracteriza la novela, es la devoción tan grande de Mamá Dolores a la Virgen. Es tan importante que fíjese que hace la portada de la revista esta relación, o sea, es una novela, un rollo, pero esta presencia es muy interesante, como el que hace la portada de la revista quiere enfatizar esta extraordinaria relación. Cuba tuvo también una película muy importante, La Virgen de la Caridad, película silente, película muy interesante porque si ustedes se fijan, no sé si ustedes la han visto, muy interesante de ver, cuando vienen las palabras, los textos, es una película bilingüe, porque parece que Cuba pensaba acabar con Hollywood en la época silente, y ya teníamos una película. O sea, ustedes se fijan, cuando sale la imagen y viene lo que dice, se dicen los dos idiomas. O sea que tenemos una ambición muy grande con esta primera película. Es una historia muy interesante de un hombre que se ve desahuciado porque no encuentra el título de su propiedad, y desesperados están a punto de sacarlo de su pequeña tierra. En el momento hay una conmoción, se cae el cuadro de la Caridad del Cobre que está colgado, y detrás del cuadro estaba guardado el título de propiedad. Luego, como diría Shakespeare, all is well that ends well. Y este es el afiche mexicano a la película. Fíjense que retoma la misma relación tan importante de la Virgen, de Mamá Dolores con la Virgen. Entre todas las escenas y todo lo que pasa en esa novela, obviamente dos personas en dos momentos distintos han decidido que esa es la relación que quieren resaltar a la hora de vender el producto. Estos son películas más recientes. Hermosísimo afiche esta es una película que se llama 7 días, en los cuales cada día pasa algo, y ese es el domingo, con una economía gráfica increíble. Y la de abajo es una que se llama Juan de los Muertos, no sé si la han visto, donde La Habana está siendo atacada por zombies, y esta gente decide que para salir de los zombies tienen que poner a la Virgen en el capó. Y en la icónica película El Súper, la gran película de Jiménez Leal y de Mundito, mi amigo Mundito, en el apartamento neoyorquino del Súper, lo que cuelga en la cocina es un almanaque con la Caridad del Cobre. En la danza, aunque la Virgen católica no baila, la Ochun, ese sincretismo con la Virgen de las Aguas que hay en nuestra cultura, tan impregnada de la presencia africana, de los tantos esclavos que trajimos. Aunque quiero señalar una cosa muy interesante, la Virgen estuvo rodeada de africanos desde el principio. Si ustedes se fijan en las crónicas de Santiago, Juan Angolano y Juan Congo. Sin embargo, es del Congo y de Angola, y de ahí no viene el sincretismo. El sincretismo viene de la región de Calabar, de Benín, de la zona Yorubá. Por muchos años la Virgen estuvo rodeada de cultura negra sin sincretismo. El sincretismo nace de La Habana.
y de Matanzas. Los barracones de La Habana y Matanzas, con esta otra cultura negra, es la que hace este sincretismo. De hecho, yo estuve buscando y lingüísticamente la primera mención a Ochun la encuentro en 1893. Fíjense qué tarde aparece la palabra en nuestra cultura. Y sin embargo la Virgen estuvo en Santiago, nadie la llamó. De hecho, un investigador, el historiador del cobre, el señor Corbea, ha hecho estudios en el cobre, y en el cobre no hay sincretismo. O sea, no, el sincretismo es un fenómeno de los barracones de La Habana y Matanzas. O sea que la caridad nos vino de Oriente y Ochun les vino de La Habana, un fenómeno curioso. Este es un fenómeno de un solar habanero, donde hay un baile, un reportaje de Bohemia en los años 50, y por supuesto, años más tarde, todo lo que es folclore, todo lo que es auténtico, a la larga, hay muchas personas de talento que lo llevan a la escena, y aquí tenemos cuando el Conjunto Folclórico Nacional toma todo este folclore que escucha en los solares habaneros y del pueblo y lo convierte en grandes obras de ballet. Esta es una hermosa rendición del traje de Ochun que ha hecho la gran artista cubana María Elena Moliné. Otro ballet inspirado en Cuba, en la caridad del cobre, Pure se mueve. Creo que me falta una palabrita sobre la luna, nada más que para que tengan la idea completa. Si ustedes se fijan, la luna sobre la cual descansa la Virgen tiene las puntas hacia abajo, es una luna menguante, la luna es redonda. Obviamente cuando vemos nada más que un trocito es porque estaba menguante o creciente. La de Cuba está sobre ese tipo de luna. Si ustedes unen, la imagen está un poco distorsionada, pero si ustedes unen las dos puntas hay una luna redonda. Uno de los fenómenos más interesantes que yo he encontrado, al cual no tengo respuesta, lo primero, en Cuba se gastó mucha tinta tratando de presentar la tesis de que la caridad del cobre era la única virgen que tenía la luna con las puntas hacia abajo. Fernando Ortiz en el año 28 hizo un artículo, hizo la pregunta, hombre inteligente, y le contestaron enseguida un señor olvidado llamado Ezequiel García Enseñat, que dijo: no, querido Fernando, yo he viajado un poco por el mundo y he visto algunas vírgenes también con la luna hacia abajo. Pero esa discusión se perdió y mucha gente piensa. Entonces yo traté de retomar el hilo que tomó Ezequiel y he encontrado muchas imágenes. Hay una lista, y esa por ejemplo es Zurbarán, una imagen de Zurbarán con la luna hacia abajo. O sea, lo que pasa es que Murillo, con su gran Inmaculada, que marcó una época para la pintura, puso la luna hacia arriba, y muchas vírgenes españolas tienen la luna hacia arriba. Entonces, claro, el contraste con la caridad, incluso a veces la ponen en que la luna irrumpe en el vestido de la Virgen, como pueden ver en muchas imágenes. Entonces yo quise mencionar un poco la luna, porque además hay otro fenómeno. En Cuba se fue elipsando la luna. Bueno, por ejemplo, esta es la iglesia de Reina. En la iglesia de Reina se ve la luna está hacia arriba. Muchas imágenes de Cuba venían de España. De hecho, hay un pueblito en Cataluña llamado Olot, donde, según pude aprender, era un pueblo de imagineros, y parece que muchas de las imágenes cubanas venían del pueblo de Olot. Y claro, en España no había ninguna importancia en la disposición de la luna. Esa imagen, por ejemplo, que está en la iglesia del Sagrado Corazón en La Habana, en la iglesia de los jesuitas, que es la luna para arriba, y bueno, no tenía ninguna importancia. Hay imágenes en Cuba que al venir de España la luna para arriba le ponían una luna para abajo. Entonces pero fíjense, esta es una litografía de Barcelona de fines del siglo pasado. Fíjense que ya muchas de las imágenes, si usted trata de unir esas dos puntas, nunca hace un redondel como la luna. Se está elipsando la luna hasta llegar a ser dos tarros, como pueden ver, y eso es muy común en Cuba y en otros países. Esa está en el cementerio de La Habana. O sea, ahí ya no hay una luna, no se sabe lo que hay ahí. Y es un fenómeno muy curioso que yo he podido observar en muchas imágenes, al cual no tengo respuesta. Entonces, el penúltimo capítulo es la Virgen Peregrina por el mundo. Le dediqué muchas horas de trabajo para documentar este trabajo. La Virgen viajó sola una sola vez, cuando la encontraron los tres Juanes en la bahía de Nipe. Más nunca los cubanos la dejamos solita. La llevamos con nosotros, a donde quiera que fuéramos, para recordarla, para que nos proteja y para que nos recuerde la isla y el cariño de nuestra familia y los recuerdos de familia.
Y entonces traté yo en esta sección de poner nombre a los Juanes Anónimos que llevamos a la Virgen por tantos sitios del mundo. A veces lo logré, a veces no, pero por lo menos dejar la marca de donde he encontrado a la Virgen. Hice un mapa con un puntito de donde quiera estuviera, encontré alguna huella de la Virgen. Y lo más curioso, no tiene que ser una imagen en un altar, puede ser la razón social de una compañía. Por ejemplo, uno se encuentra en Sudamérica veterinarias o ópticas, obviamente. Yo puedo imaginarme un cubano que salió y con mucho esfuerzo logró poner su establecimiento, y en agradecimiento a la ayuda de la Virgen le puso el nombre de la Virgen. A veces puede ser una imagen en un altar, o puede ser una misa que se dé en honor a la Virgen, en fin, muchas maneras. Esa, por ejemplo, es una revista argentina. Esta es una convocatoria a los exilados de Toronto a reunirse el Día de la Caridad, porque algo muy importante es que en el calendario festivo del exilio hay realmente dos grandes fiestas: el 28 de enero por Martí y el 8 de septiembre por la Caridad. Es lo que nos une en el ciclo de nuestras fiestas. El 20 de mayo también tiene una presencia, pero no teniendo un espacio geográfico único, no teniendo una televisión, no teniendo una unidad geográfica nuestra, porque estamos dispersos, la Virgen tiene ese rol aglutinador tan importante. Yo acabo de pasar ahora en Jacksonville unos días y fui a la misa que el obispo celebró, y realmente es precioso ver cómo tantos años después tanta gente se reúne en un pueblo donde no hay tantos cubanos para reunirse alrededor de la misa de la Virgen. En Felidia, pues ven, la Virgen ahí tiene dos tarros, la que está en Colombia. Es una historia muy interesante. En los años 30 se cayeron unos aviones cubanos, es una historia larga, y perecieron allí en Felidia, donde los habitantes de Colombia encontraron el cadáver y, en fin, tuvieron la gentileza de recogerlo todo con mucho cariño y mandar los cadáveres a Cuba, de los pilotos que se habían muerto. Y el pueblo de Cuba, en reconocimiento a los caleños que habían recogido los cuerpos cubanos, le regalaron una imagen de la Caridad que sigue siendo venerada por el pueblo de Colombia. En Guayaquil, esta es una pareja de cubanos en Bridgeport, Connecticut, que mantienen el altar de la Virgen al lado de la iglesita. La gran escultura de mármol de Manuel Rodulfo Tardo, que preside el gran altar de la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, el gran santuario a la Virgen en este país. En Gainesville, el grupo de damas cubanas que le regalaron al párroco por primera vez una imagen de la Caridad en los años 60. La gran ermita de la Caridad, obviamente el gran santuario a la Virgen, que todos ustedes conocen. El cementerio de Miami, mi amigo Gustavo Godoy por poco se queda encerrado en el cementerio tomando la fotografía de la Virgen. En Hawái, este es el restaurante Alma de Cuba, donde el dueño ha decidido poner en las paredes a la Caridad del Cobre. Así que, por supuesto, la gran parada de la Caridad del Cobre en New Jersey, ahí está pasando delante de la Lechonera, sitio muy apropiado para después de hacer ese recorrido por las calles de Bergen Line. Ese soy yo al lado de una botánica donde vendían esa pequeñita estatua a la Caridad del Cobre en New Jersey. Cuando la operación Pedro Pan, los jóvenes que fueron a Albuquerque, en Nuevo México, los hospedaron en la Villa Virgen del Cobre. La imagen en Nueva York es una historia muy interesante, es una de las pocas imágenes que tiene autor. Las imágenes en general, esculturas, son anónimas. Este fue un cubano que tenía conexiones con Nueva York y quiso que la Virgen estuviera en Nueva York. Estamos hablando de los años 20, un poquito antes, 19. Y se le ocurrió la idea de que había que hacer algo para que la Virgen estuviera en Nueva York. Contactó al arzobispo, contactó al entonces director del Diario de la Marina, se hizo una colecta, se le pidió a un escultor español que vivía en Cuba que hiciera la imagen. Finalmente la bendijo el arzobispo de La Habana y se mandó a Nueva York. Se mandó a la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, que en aquel momento era la iglesia de habla hispana de Nueva York. Pareció donada por el señor Huntington, esposo de la escultora que hizo la hermosísima imagen de Martí en el Parque Central. Y en esta imagen, este señor llamado Abello Serpa, que fue el que convocó a todo el mundo para esta imagen de la Virgen, poco después de inaugurada, quiso tener una ceremonia que llamó la ceremonia de las banderas.
y llevaron a la Virgen la bandera americana, la española y la cubana, las tres naciones que habían luchado en la Guerra de Independencia, para celebrar la paz y la armonía entre los tres que habían estado en esa contienda. A esa ceremonia asistió el gobernador del estado de Nueva York, el alcalde de la ciudad de Nueva York y un coro de 60 policías de la ciudad de Nueva York. Todas estas personalidades para cantarle a la Caridad del Cobre de Nueva York en el año 20. Una publicación hispana de la diócesis de Nueva York, el báculo de Monseñor Cisneros, nacido en la provincia de Villa Clara, cubano, y en su báculo episcopal tiene a la Caridad del Cobre. Esta es una historia muy interesante, de alguien además de esta ciudad, la mamá de Remos, de Ariel Remos, que era pintora, Mercedes Carballal, pintó ese cuadro y quiso que la Virgen, que estaba ya presidiendo el Atlántico, también estuviera en el Pacífico. Y en la iglesia de cerca de Tacoma, Washington, se llevó esta imagen para que la Virgen presidiera los dos océanos de este país. Y los ornamentos de la misa lo bordaron presos cubanos en el estado de Washington. En San Pedro Sula, una representación de los tres Juanes con la Virgen. En la Catedral de México está este óleo en un marco precioso que tiene el escudo de Cuba. En Panamá, este restaurante. En Puerto Rico, la iglesia que pensaba ser Monseñor Bosa en Venezuela. Ese es un paso de la Virgen en Semana Santa en Sevilla. Si ustedes ven presidiendo, un cubano quiso tener una presencia de la caridad y montó sobre el paso de la Virgen una estatua de plata de la Virgen. Un amigo mío, Eduardo Ascarte, compañero de curso, la tía que se mudó a Barcelona, contrató un pintor catalán para que le pintara un enorme mural en su casa. Y esta es una pieza inusitada, esta es una invitación a la inauguración de la imagen de la Virgen en Melilla, Ceuta, África, en 1920. ¿Cómo la Virgen llegó a África en 1920? Tuve la enorme suerte de que un amigo estaba en Melilla cuando conseguí yo por internet esta pieza, una de las piezas más difíciles. Imagínense quién guardó esa invitación. Y el amigo mío tuvo la suerte, o yo tuve la suerte de que mi amigo tuviera la suerte de que estaba, el que lo había invitado era un profesor de Melilla que se picó por la curiosidad, se fueron a la hemeroteca de Melilla a buscar el periódico de Melilla de 1920. O sea, está en un solo sitio, ahí, obviamente no hay otras colecciones. Y me mandó la fotocopia y pude encontrar que el gobernador de Melilla era cubano. Y el alcalde de Melilla era cubano. Y la señora había sido miembro de la Cofradía de la Caridad en Cuba a fines del siglo XIX. O sea, los Juanes ya no son tan anónimos los que llevaron a la Virgen a África. Esta está en el santuario de Santa Teresita, en Lisieux. Los católicos cubanos fueron uno de los grupos que contribuyeron a cuando se erigió el gran santuario, y por haber hecho la contribución nos permitieron tener una imagen de la Virgen, y una señora de Santiago de Cuba le pagó a un escultor asturiano. Por eso ustedes se fijan que el dibujo es distinto, tiene otro look, porque es otra cultura, otra estética. Esto es muy interesante. En Bérgamo, en Italia, hay una pequeña comunidad. Últimamente muchos cubanos o cubanas se han casado con italianos, y obviamente mucha gente en Italia, más de la que uno se imagina, cubana. Y entonces decidieron hacer una procesión a la Virgen en el pueblo de Bérgamo, que como ustedes ven está hasta la bandera cubana y el escudo, porque también lo patrocinó el consulado de Cuba en Italia. Bueno, no es parte de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que los cónsules cubanos fuera sean parte de esto. De hecho, en una de las últimas hallazgos que hice, y lo voy a leer porque realmente es muy interesante para que vean cómo la Virgen convoca personas que uno no se imagina que van a decir presente. Esta noticia nos viene de Praga, en Checoslovaquia. La voy a leer y dice así: en mayo de 2013, con la presencia del cardenal Dominic Duca y el embajador cubano Fermín Quiñones, se entronizó una imagen de la Caridad en la iglesia de Santo Tomás. El diplomático reseñó la historia de la Virgen,
El que habla de la Virgen es el diplomático de Cuba, en Praga. Y la niña cubana, Kerstin Matos, obviamente Matos debe ser el cubano y Kerstin debe ser Cristina en checo, cantó Virgen Mambisa, una canción compuesta en el exilio por Orlando Martínez y Rogelio Celada. O sea, fíjese qué clase de rollo que en Checoslovaquia el embajador habla de la Virgen y canta la canción del exilio. Solamente la Virgen Mambisa puede lograr esa especie de encuentro tan insólito. Los cubanos de aquí de Miami, ustedes son los que llevaron a la Virgen a Nazaret. Ahí está el padre Villaronga y el autor, el que pintó a la Virgen para que la llevaran a Nazaret. Y en la India, en el año 57, se inauguró un santuario de 2.500 personas para la Virgen de la Caridad. Se llevó de Cuba tierra de cada una de las 6 provincias de Cuba, y esas cintas que ustedes ven ahí tienen abajo un poco de tierra de todas nuestras provincias, para que estuvieran en la iglesia de la Virgen. En Filipinas, el grupo tan conocido y tan trabajador como son los caballeros, la orden, ¿cómo se llama? Los caballeros católicos, ¿no? Los caballeros de Colón, perdón, los caballeros de Colón, en el año 98 se propusieron incrementar la devoción a la Virgen en Estados Unidos, Canadá y las Filipinas. Y llevaron por un año la imagen de la Virgen por todos estos sitios, y ahí está la Virgen en las Filipinas. Y esta es una imagen de Facebook de un cubanito que se llevó una beca para estudiar en Pekín o Beijing, y la mamá le dio el almanaque de Mejoral de los años 50. O sea, un almanaque de Mejoral en Pekín, 50 años más tarde, para que el muchachito no se sintiera desamparado, y él ha puesto su foto con la bandera china, la cubana, y el almanaque de Mejoral en Pekín. Y por último, como el libro empieza en Cuba, yo quería que terminara en Cuba, y tenemos el recorrido de la Virgen. Ese es el último recorrido de la Virgen, con su calendario, de manera que si uno quiere recordar cuándo la Virgen estuvo en Placetas, lo puede encontrar enseguida. Entonces es un recorrido de San Antonio a Maicí, por diferentes partes de Cuba, en lo cual van imágenes de la Virgen de todos colores, de todo. Está en Matanzas, esto es en Cienfuegos. El escudo episcopal, Cuba tiene un solo obispo que no es cubano, Monseñor Lopeza, en Cienfuegos, y tuvo la gentileza, cuando le hicieron obispo, de poner la imagen de la Virgen en su escudo episcopal. Villa Clara. Y caminando por la carretera central, me encuentro con esto. Yo voy detrás y le digo al cura que iba manejando, le digo, esa es la calidad del cobre. Me dice, estás obsesionado. Digo, eso no tiene nada que ver. Esa que va por la carretera es la calidad del cobre. Y por supuesto, cuando me acerqué, este es un peregrino que iba caminando de La Habana a Santiago, y abajo de su pequeño carretón tenía una especie de sitio para recoger dinero y oraciones que él iba a llevar a depositar a la Virgen en el cobre. Esto es la carretera. El cementerio de Camagüey, Holguín, el santuario del cobre, obviamente el documento de oración, y en Guantánamo. Y termina el libro con algo que considere muy útil para navegar por un libro tan grande, que es un índice de creadores, de manera que si alguien quiere saber entre todo este libro si Lecuona le hizo algo a la Virgen, o si Fabelo pintó a la Virgen, o si alguien le hizo una poesía, entonces va al índice, y el índice lo remite a la página donde está el asiento, y si hay un numerito de imagen, a la ilustración, de manera que la búsqueda de este libro pueda ser rápida y eficaz. Y el libro termina con una de estas imágenes que se vendían en Cuba en los años 50, troquelada, donde con alfileres y huequitos que se le hacía, atrás usted ponía una vela o una luz y tenía un pequeño altar a la Virgen. Y termino diciendo siempre que si Martí se le considera el más universal de los cubanos, podemos decir que Cachita es la más universal de las cubanas. Muchas gracias.